Bien, esta vez nos vamos hasta Ecuador, Guayaquil. Carlos Herrera era un trabajador de la morgue. Hay lugares donde la gente entra para trabajar y hay lugares donde, después de entrar, algunas personas aseguran que nunca vuelven a sentirse completamente solas. En Guayaquil existe un lugar que durante décadas estuvo acostumbrado a recibir a quienes ya no podían hablar. Un lugar de paredes frías, pasillos silenciosos, camillas metálicas, puertas pesadas y cuerpos que llegaban con una historia que otros tenían que reconstruir. Sí, como usted se imagina, era una morgue. Pero quienes trabajaron allí aseguran que algunas noches parecía que los muertos todavía tenían algo que decir. Y esta historia comienza precisamente con una llamada que nadie espera recibir. Era pasada ya la medianoche. Guayaquil dormía bajo una noche húmeda y pesada. Afuera la ciudad continuaba con su ruido habitual, pero dentro de la morgue todo era diferente. El silencio parecía tener peso. El único sonido constante era el zumbido de los equipos de refrigeración. Un trabajador permanecía solo en uno de los pasillos. Había trabajado allí suficientes años como para acostumbrarse al olor de los productos químicos, al frío de las cámaras y a esa sensación incómoda que inevitablemente aparece cuando uno pasa demasiadas horas rodeado de cadáveres. La muerte, para él, ya era parte del trabajo. Hasta aquella noche. El teléfono sonó. Una vez, el hombre levantó la mirada. Sonó nuevamente. 2, 3 veces. Entonces tomó el teléfono. Sí. Y del otro lado era solamente silencio. No era una respiración, no era una voz, solo un silencio profundo. Entonces él preguntó, ¿quién habla? Y no hubo respuesta. El trabajador estuvo a punto de colgar, entonces escuchó algo muy bajo. Una voz. Ayúdame. El hombre se quedó inmóvil. ¿Quién es?, preguntó. La respuesta llegó después de varios segundos. No me dejes aquí. Y la llamada se cortó. El trabajador salió inmediatamente a revisar los pasillos. No había nadie. Revisó las puertas, los baños, las salas, incluso las cámaras. Y nada, no había nada. Pensó que alguien estaba jugando con él. Una broma de muy mal gusto. Hasta que revisó el registro. Y ahí encontró algo extraño. La llamada había sido registrada, pero el número de origen no correspondía a ninguna línea externa. La llamada aparecía como procedente de una extensión interna. Una extensión que, según los registros disponibles, pertenecía a una zona de la morgue que no había o que no debía estar realizando llamadas. La zona donde estaban los cadáveres. Era la zona donde estaban las cámaras. Aquí es donde la historia se vuelve difícil de separar de la leyenda, porque alrededor de las morgues siempre nacen historias. Algunas se exageran, otras se transforman con los años y algunos terminan mezclándose con experiencias reales de quienes trabajaron allí. En la antigua morgue de tránsito de Guayaquil, el paramédico Carlos Herrera contó públicamente experiencias que él interpretó como encuentros con presuntos espíritus. Herrera llegó a participar en miles de autopsias durante sus años de trabajo y relató que en determinadas madrugadas llegó a sentir que algo lo empujaba mientras descansaba. No fue una historia inventada por alguien que jamás estuvo allí, era el testimonio de una persona que había pasado años trabajando dentro de aquel lugar. Y eso es precisamente lo que hace que esas historias resulten tan inquietantes. Porque cuando alguien que ha convivido durante años con la muerte dice, yo vi algo que no puedo explicar, entonces es porque algo pasó. Pero volvamos con la llamada. Según la leyenda que circula alrededor de estos relatos, después de aquella primera comunicación habría ocurrido algo todavía más extraño. El teléfono volvió a sonar, pero esta vez desde el interior. El trabajador levantó el auricular y escuchó una voz femenina. ¿Ya vienen por mí?, preguntó ella. El hombre sintió que se le congelaba la sangre. ¿Quién es usted?, avanzó a responder, pero solamente se quedó en silencio.
Después de un breve momento, respondió: estoy en una camilla. El trabajador miró hacia el pasillo. Todas las camillas estaban donde debían estar. Entonces preguntó: ¿en cuál? La respuesta fue inmediata: en la número 7. El hombre caminó lentamente 1, 2, 3 pasos. El pasillo parecía interminable. Llegó a la zona donde estaban las camillas. Las contó: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La 7ª estaba vacía. Pero algo estaba mal. La camilla estaba fuera del lugar, como si alguien acabara de moverla. El trabajador la tocó, estaba completamente fría, muy fría. Entonces escuchó un ruido. Clank. Era un ruido metálico. Y el teléfono volvió a sonar. Pero esta vez no estaba en la oficina. Sonaba muy cerca, detrás de él. Dentro de la habitación. Una habitación que estaba cerrada. El hombre abrió la puerta. El teléfono estaba sobre una pequeña mesa, sonando. Lo miró durante unos segundos y cometió el error que, según esta historia, jamás debió cometer. Contestó: ¿sí? La voz respondió: ahora sí me encontró. El trabajador soltó el teléfono y en ese instante la puerta de la cámara frigorífica se cerró detrás de él. Nadie sabe exactamente qué ocurrió después, porque aquí la historia deja de tener registros claros y comienza a convertirse en leyenda. Pero hay algo que sí sabemos. La morgue de hoy aquí ha sido escenario de episodios reales extremadamente duros. Por ejemplo, en la pandemia de COVID-19, cientos de familias enfrentaron una situación devastadora relacionada con la identificación y localización de cuerpos. Un informe del Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos documentó cientos de casos y señaló que decenas de cuerpos permanecían sin identificar meses después. Es decir, la realidad ya era suficientemente oscura. Quizá por eso las leyendas encontraron allí el escenario perfecto. Pero hay una última parte de esta historia, lo que nadie sabe explicar. Porque si alguna vez trabajas de noche en un lugar donde la muerte forma parte de la rutina, hay una regla que probablemente terminarás aprendiendo. Nunca respondas a una llamada que viene de una habitación vacía, y mucho menos si la llamada viene de un lugar donde no debería existir ningún teléfono, porque quizá sea una falla eléctrica, quizá alguien esté jugando contigo, quizá exista una explicación perfectamente racional. Pero ¿qué haces cuando contestas y la persona que habla contigo conoce tu nombre? ¿Qué haces cuando te dice exactamente dónde estás? ¿Qué haces cuando te pregunta por qué todavía no has abierto la puerta? Y sobre todo, ¿qué haces cuando reconoces la voz? Porque dicen que en ciertos lugares la muerte no siempre significa silencio. A veces significa espera. Y algunas personas creen que hay muertos que no quieren abandonar el lugar donde murieron. Otros dicen que simplemente son recuerdos, traumas, cansancio, el cerebro intentando encontrar sentido donde no lo hay. Puede ser. Y quizá esa sea la explicación más razonable. Pero si alguna vez estás solo de madrugada y escuchas sonar un teléfono dentro de una habitación vacía, piénsalo 2 veces para contestar. O por lo menos no lo contestes inmediatamente. Primero mira quién llama. Pero si en la pantalla aparece un número que no debería existir, tal vez descubras algo mucho peor. Que la llamada no viene de afuera, viene de adentro. Sí, de una morgue. Hay lugares donde nadie debería estar llamando. Nadie, mucho menos de una morgue. Esto es una historia que le pasó al paramédico Carlos.